Buenas noches, aquí una vez más, en una transmisión muy especial por este día, que acá en Bolivia se festeja el Día de la Madre. Pero en esta ocasión, más allá de solo hablar de quién es la madre para todos nosotros, vamos a relacionar un poquito con lo que nosotros tanto nos apasiona, que es la lucha libre. Hoy, en Blue Bla, vamos a hablar de las madres que también son luchadoras. ¿Y quién mejor que para describir lo que es una mamá luchadora que mi novia Babo? A quien personalmente quiero darle unas felicitaciones en su día porque es una muy buena mamá y una muy buena luchadora. Mi amor. Hola, buenas noches a todos. Hoy es un día muy especial donde festejamos a la persona que nos dio la vida y no solamente la vida, sino nos brindó su vida, todo el tiempo para educarnos, criarnos y amarnos. A ver, es un poco difícil estando en mi situación porque no estoy observando, pero te voy a explicar un poco. El ser mamá de por sí implica mucha entrega. Siento que siempre te digo esto, que es el amor incondicional. Ahí empezamos a reconocer el amor incondicional hacia nuestros hijos. No importa la situación en que estemos pasando o cómo lo veamos, pero siempre los vamos a amar, ¿ya? En el caso de los luchadores, las luchadoras, siento que es un poco más difícil el pretender, intentar, querer entrenar para lograr ser una luchadora de éxito, ¿ya? Uh-huh. Siento que para las personas que yo lo hice de muy grande, ya con hijos, ya con familia, pero para las personas que son solteras siento que es un poco más fácil, porque es como ir y dedicarse a tu hobby. En mi caso era, con todo el dolor de mi alma, te diré, dejar a mis hijos y agarrar mis cosas, para entrenar mis rodilleras, mis zapatillas, mi polera y decirles, hijitos, se van a cuidar mucho, yo ya vuelvo dentro de unas horas. Y se quedaba la mitad de mi corazón en ellos, afligida, por qué iba a pasar, tal vez no iban a atender esto, o necesitaban una cosa u otra cosa. Y llegar al entrenamiento y es la mitad se queda en tu casa, la mitad se queda en el entrenamiento. No siempre, en mi caso era quedarme 100% entrenando. Y en la salida era peor. Yo estaba muy afligida por irme e incluso decirle a mis compañeros o incluso al que guiaba el entrenamiento, sabes que me tengo que ir porque tengo guaguitas y tengo que darles de cenar. Y era sí, es afligirse, correr y decir, ya, bueno, ya estoy acá, digamos. Pero quisiera que esto lo hagas más como una pregunta porque no puedo ser observadora en este momento. Perfecto, tienes mucha razón. Uh-huh. Entiendo perfectamente las palabras que dices porque son esos roles que no salen a la luz, que muy pocas personas ubican, que muy pocas personas entienden y sobre todo que muy pocas personas valoran. ¿Sí? Cuando uno eh, se dedica a esto, cuando le mete pila a la lucha, tiene que sacrificar varios aspectos de la vida personal. Y uno de esos aspectos cabalmente es esta, la que tú bien has descrito, que es ser papá, ser mamá y poner prioridades, ¿no? Muy importante. Que uno puede decir, pucha, no me siento bien de estar acá mientras que mis hijos están en casa esperando, tal vez les falta algo, Mm, tal vez el soquete que debería estar a cargo está haciendo otras macanas, exacto. ¿no ve? Pero ni modo, a veces uno tiene que poner no en prioridad, sino escoger ese momento, qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Por un bien futuro, por un bien mayor, tal vez arreglando, corrigiendo cosas que tal vez en un futuro se puedan dar. Entonces, es muy importante lo que tú dices y cabalmente
te voy a hacer unas preguntas porque ahora me gustaría más que hacer este programa en pareja. ¿Ya? Yo te voy a preguntar a ti algunas Claro, cosas ya. porque como les decía al principio de la transmisión, no hay en este momento que yo conozco un exponente de lo que es realmente una mamá luchadora. Ya yo he visto, no solo en el rubro de la lucha libre, sino en cualquier otro rubro, Claro que sí. que a veces una mujer es más mujer que mamá, o a veces es más mamá que mujer, y llega a un punto muy difícil el hecho de lograr un equilibrio, ¿ya? Entonces, mi primera pregunta es, cabalmente partiendo de ese equilibrio, ¿cómo logras llegar a mantener un equilibrio entre de sostener lo que tanto te gusta, que es, digamos, hacer la lucha libre, sin dejar de lado a tus hijos y que yo personalmente yo lo pude ver su interrelacionamiento, mantener ese nexo sin perderlo a través del tiempo. Uy, ya. Primero, ese equilibrio es muy difícil de sostener, Ujú, porque como indicas, muchas personas, muchas mujeres tenemos diferentes roles en la vida, ¿no ve? Trabajamos, hacemos muchas cosas, muchas actividades, pero ese trabajo, amor, ujú, tiene retribución. En mi caso y personalmente, no sé cómo habrá pasado con las demás personas, y alguna vez te lo dije, nunca recibí una paga al respecto de lo que hago. Al contrario, yo llevaba mi dinero para algún evento que se presentaba y yo ponía de mi dinero, ¿ya? En aquellos tiempos esto era sostener y levantar, era, era un propósito que queríamos lograr y yo estaba en ese ritmo, ¿ya? Y te sientes tan culpable de decir, mira, no gano nada de esto, y estoy dejando a mis hijos, es mi prioridad son ellos, pero también quiero hacer esto, quiero lograrlo y es difícil mantener ese equilibrio. Tu corazón, como te dije, se parte en dos. Para mí, en mi caso, digamos, era así. Pero yo hablaba con ellos y les decía, a ver, mis hijitos, voy a hacer esto, mamá quiere lograrlo. Y así como yo les educo para que ustedes siempre hagan lo que les haga felices, quiero que entiendan y esto le va a hacer feliz a mamá en ese tiempo, ujú, ¿ya? Y ellos entendían. Y creo que la parte que me ha beneficiado es que yo vine de una familia igual de donde mi papá era luchador. Entonces yo no lo veía cumpleaños, fines de semana, feriados, Navidad no existía para nosotros, porque él tenía que estar luchando. Entonces ellos también, yo tuve una pareja, bueno, el papá de mis hijos también es luchador, que ellos empezaron a habituarse a esto, a no, papá tiene que luchar y demás. a las ausencias. Sí, los hijos son muy importantes y alguna vez lo dije y lo recalco ahora, si es que nosotros o, no sé, luchadores, luchadoras que tienen éxito, siento que siempre tenemos que reconocer esto. ¿Saben quién se queda en casa? ¿Saben quién está detrás de nosotros? Esas personas son las que nos están apoyando, las que nos están regalando ese tiempo para que nosotros podamos ser quienes somos. Yo creo que a esas personas, a mis hijos que se quedaron en casa, tenemos que agradecer. Y es muy difícil mantener ese equilibrio, pero creo que se puede con comunicación y con dar clásico y trillado que siempre dicen es los tiempos de calidad, ¿no Ujú. ve? Y yo hacía partícipes a mis hijos siempre, de mis proyectos, de mis ilusiones, de la forma en que iba a vestir, con qué música iba a entrar, eh, todo eso los hacía partícipes y hacía de que ellos también se ilusionen. Y cada vez que yo podía, sí, les los llevaba a los eventos, a que me vean, simplemente para que sentirme apoyada por ellos. Eso era suficiente para mí en ese momento. Ok, ahí tienen esas palabras y es muy, muy cierto. Eh, Les robamos Sí, ese tiempo, porque no es que nosotros elijamos, porque técnicamente uno como papá debería priorizar el tiempo los que veo con los tiene hijos, con sí. los hijos, ¿no? Pero
Por eso te digo, te sientes culpable. Exacto. Ahora, Pero te voy a complementar lo que tú dices. ¿ya? ¿Qué es lo que te hace buen papá en ese momento, buena mamá? Es transmitir esa sensación de que no está mal, sino que es parte de tu vida. Sí. Y cuando los hijos entienden eso, ya un poquito se aligera esa carga, ¿no ve? Ya no dices, pucha, qué pena, los he dejado solitos. Pero lo bueno es lo que yo percibo en ti, ¿no? Es, como te digo, yo no conozco mucho de manera tan cercana a una mamá que sea luchadora. Que tus hijos ya entienden todo este ritmo, todo esta... Porque ya eran grandes. Claro, y ya dicen, bueno, mi papá, mi mamá no están porque se va a dedicar a hacer esto. Esto cabalmente me lleva a mi segunda pregunta. Dale. Hemos hablado un poquito de cómo equilibrar. ¿Sí? Es bien difícil. Ya, Es pero muy difícil. también tengo una contraparte. Es que es algo que yo no he vivido, pero he visto. Sí. Ya. He visto compañeras, bueno, les voy a decir así, sé que no hemos tenido mucha interacción, pero he visto un poco de su movimiento, el que hacía. Tenía una compañera que ella amaba también esto y lo apoyaba a su esposo, que los dos en pareja luchaban. Y tenía una bebé recién nacida. Pero ahí también entraban los compañeros. Ya, sí. Te conté, ¿no ve? Sí, Entraban sí. los compañeros y decía, ¿quieres entrenar así ya? Bueno, te toca. Y agarrábamos a la bebé y ella le tocaba. Y a veces le tocaba hacer una secuencia muy grande, entonces la agarraba el papá y así. Y entre todos nos turnábamos para agarrarle al bebé porque ella sí quería, ¿ya? Ahora he visto también casos lejanos en que tenían parejas que no eran luchadores. Y allí había gran problema. Sí, no iban a entender. No iban a entender, eran celos, era por qué un hombre te está agarrando de donde no debe, ¿no ve? ¿Por qué está haciendo esto? Y eran desde los celos, inseguridad, y ahí entraba también no solamente la pareja, entraban los suegros, y había muchas rupturas, digamos, y había mucho dolor. En ese tiempo, cuando yo vi eso, las señoritas, sí tenían una retribución económica, ¿ya? Te estoy hablando del boom de las cholitas, sí, donde había muchas señoritas que se dedicaban a esto. Y ellas querían ganarse el dinero para poder sustentar, ayudar a su esposo o a su familia, o incluso eran pilares fundamentales de su familia, ellas solas las mantenían. Pero igual, yo siento que con el dolor de su alma a veces dejaban a la pareja o peleaban en casa iban y tenían que ir a los eventos, igual luchar contra otra, pero yo siento que la lucha, la pugna siempre ha sido interna. Primero dentro de nosotros, por sentirnos egoístas y por hacer esto. En el caso mío, por algo que me gusta. En el caso de ellas que trabajaban por esto. Y era la pugna también en la familia. Y muchas familias se han roto por esta situación porque los esposos no entienden esto. ¿Ya? He visto casos en que las señoras ya estaban embarazadas. Y embarazadas de 4 meses hasta de 5 meses, ellas seguían luchando, ocultando la pancita porque realmente necesitaban esto. Era una ayuda para ellos en ese momento. Y era muy triste. En mi caso yo lo veía muy triste. Decían, no se está cuidando, pero necesita también. Entonces no había una pareja que les apoye en ese sentido. ¿Ya? Mira, no sé cómo le hacemos a nivel de conexión amor, porque justamente yo te iba a preguntar eso. Ya. Cuando uno logra el equilibrio, a veces hay factores que distorsionan ese equilibrio, que cabalmente es lo que te iba a preguntar. Sí. La familia. Exacto. ¿Ya? Digamos en un contexto, en el tuyo sobre todo, en el que tal vez podría haber un equilibrio porque papá y mamá... No, pero te voy a decir otras cosillas, ya, continúa. ¿Ya? Pero yo te quería preguntar, que ya te adelantaste, ¿qué pasa cuando uno de los dos papás no tiene nada que ver con este rubro? Y ya me lo dijiste, o sea, hay una especie de recelo que no entiende y creo que menoscaba mucho la relación en cierto instante
porque genera esos celos de ¿por qué va a luchar y no está con las guaguas? Parto de esta idea, amor, de la idea de, tú sabes, yo soy muy fregado en este punto, Ujú. del machismo Sí, y de la gente que es muy de tierra adentro, que no entiende y se cierra, se encuadra y obedece al resentimiento que ni siquiera es suyo, sino exacto. que es un resentimiento adoptado, Sí. pero que se siente feliz y lo abraza, ¿no? Ese resentimiento. Entonces, no entiende y no va a entender lo que uno quiere hacer, tomando en cuenta que es algo bien inocente, es querer cumplir tu pasión, ¿no ve? Entonces, se rompe ese equilibrio y tú dices, entonces, ¿qué hago? Porque ya no es equilibrar tus hijos con tu pasión, es equilibrar tus hijos con tu pasión y con tu pareja Y toda tu y familia. todo el entorno. Exacto. Yo creo que en ese punto ahí yo entiendo y tú me vas a confirmar esto, ahí es donde es tanto el peso hacia este lado que la pasión baja. Como tienes tanta esa presión de la familia, de los hijos, de la sociedad, que ya de hecho ve medio que rarito que una mujer luche, Sí. ¿ya? Entonces es por eso que yo entiendo ese como uno de los orígenes o una de las causas de por qué no hay tantas mujeres luchadoras. Perdón, que no sean cholitas, porque puedo decir con mucha certeza que, Si son cholitas, son las que cobran. exacto, Listo. o Listo, ahí. por qué se están ahí, por qué entraron. No es porque les gustó, sino es porque o era papá, mamá, hermano, pareja, novio, esposo de alguien que estaba en la lucha libre. Sí. ¿No ve? No sé, despejame la duda, ¿hay alguna cholita que haya luchado que no tenga absolutamente nada de parentesco y de la noche a la mañana haya empezado a luchar? No. Es- Incluso puedo afirmar, y crucifíquenme, nadie es cholita. no, 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 Entonces, yo puedo dar fe, es incluso, claro, solo se disfrazan para hacerlo. claro, eso es su gimmick. Claro, en el caso de la señora Carmen Rosa, Sí. ay, perdón, dije nombres, Ujú. ella es muy reconocida, pero sí, anteriormente usaba falda vestido, como le dicen, Ujú. pantalón. Y después con el tiempo sí se transformó porque sí le dio a ella realmente Personaje. claro, ella fue muy famosa, sí, pero ahora sí está así. ¿Ya? Y otra situación. Oye, perdón que sea también igual jodido. No todos son mujeres, ¿no? Entonces, ahora puedo decir que sí, Hubo casos sí, en que hay que hombres no que sí se había la hacen. técnica, y después vamos a hablar de eso en Uh, la siguiente transmisión, de que no había técnica, pero necesitábamos necesitaban en ese momento apoyar de manera técnica, y sí o sí tenían que varones disfrazarse de Ahora cabalmente no es que mujeres. se disfracen cholita, hombres de cholita, sino de personajes de ultratumba que son mujeres que son cholitas. O sea, tenemos en dos promociones esa situación Acá en Bolivia, en ajá. Bolivia que son chicos, jovenzuelos que ni modo para seguir en este show, en este rubro, han tenido que ponerse un disfraz de una cholita de ultratumba en una promoción o el de una novia en otra promoción, ¿no? Sí. Pero todos sabemos que son hombres. No es novedad, señores, no es novedad porque en las épocas de Furia de Titanes, voy a hacer mención para que haya una relevancia, pasaba lo mismo con un personaje de ultratumba, ¿no ve? Que en alguna ocasión ha sido hombre también. Entonces, Pero había una de ultratumba, o sea, reflejaba eso, era desquiciada. demencia. Demencia, no, sí, sí. Sí, Entonces era. y la situación es esa, ¿no? Ya, digamos que sorteas todos esos problemas. Sorteas, logras el equilibrio, ya logras ¿Cómo que lo? tu familia no te friegue y puedas continuar en esto. Yo entiendo que llega un punto un poquito más difícil, Ya, ¿sí? Que es el quedarse. Y esa es la tercera pregunta que te quiero hacer. Después de que has logrado esos equilibrios, estoy diciendo en el mundo, digamos, hipotético que sí se pueda, ya, porque es muy difícil, casi imposible. ¿Cómo logras a través del tiempo relevancia? Porque eso es también un factor muy importante como para seguir siendo mamá y seguir siendo luchadora. A ver, ¿cómo ya. logras? Primero no logras el equilibrio, Ujú. porque si no es tu esposo, es la suegra. Y en mi caso era mi madre, Sí. ¿ya? Era el que me estaba llamando y diciéndome, ¿dónde estás?
¿por qué las guaguas están solas? Mamá, es que estoy entrenando, te he dicho que dejes eso, que siempre te da. Es que ella venía dije que veníamos de una familia luchística donde ella tuvo que tolerar muchas situaciones acerca de mi papá. Igual, muchas ausencias que ella le molesta, ella odia la lucha libre. La odia por el entorno que hay, sí. ¿Ya? Entonces cada vez me molestaba y yo siempre decía a mis compañeros, ¿saben qué, chicos? Cada una de nosotras estamos viniendo sobre el cadáver de alguien. En mi caso era de mi madre. Y muchas personas conocía que eran sobre la suegra, ¿no? Sí. Eso. No logras equilibrar, amor, no logras. Siempre vienes con el cadáver de alguien, o sea, sobre alguien estás pasando, te estás escapando. He conocido incluso varones que se escapaban para entrenar o fingían que estaban yendo a teatro, a danza, a otras actividades y decían, mamá, estoy haciendo eso porque no querían saber de la lucha. ¿Ya? Entonces, no logras hacer eso. Ahora, quedarte, aprender. En el caso nuestro, yo veía mucho, mis compañeras eran, solo una era muy aguerrida, las demás éramos muy tímidas y nos dolía. O sea, empezando con la técnica, yo empecé y era horrible. Realmente yo me puse entre ceja y ceja, tengo que ser, pero parece que no nací para esto. Pero lo hacía y nos dolía y nos aguantábamos mucho el dolor. Ya, todo para qué, para continuar. No sé si a los varones les pasa lo mismo, pero en el caso nuestro salíamos molidas. Yo le decía, ya llegaba el sábado que era mi día de entrenamiento y yo decía, no, Dios, está llegando el día del dolor. Porque literal, yo entrenaba, terminaba de entrenar, los entrenamientos eran en mi casa, qué bueno. Terminaba, los chicos desarmaban la situación. Yo llegaba a mi cama, descubría las trazadas, me metía así como en un sobre resbalando, me sentaba y me quedaba ahí, del dolor. Solo atinaba a sacarme las zapatillas y las rodilleras y yo resbalaba y me quedaba ahí, sin moverme, porque realmente era mucho dolor y no sé si todos entienden esta situación, pero era así. Ahora, eso es aprender. Sí. Y ahora tener relevancia es muy difícil, ha sido en mi camino. Desde hacer promos, tienes que ir a hacer publicidad, ¿no ves? Te quita más tiempo. Me tocó a mí hacer 2 veces promociones para unos grandes eventos. Y, chicos, era tremendo. Era levantarse a las 6 de la mañana porque tenías que estar en un mañanero, en esos programas que dan por la mañana. Llegabas y tenías que ir en tacones porque tenías que ir bien vestida o tal vez tenías que ir con tu equipo. Pasabas por desde el portero, que a veces no te dejaba entrar, y quién eres vos, así con tu máscara, y pensar que eres una hippie mugrienta, eso voy a decir, porque realmente nos veían muy mal, y pasar por acosos también, de parte de los periodistas, de parte de los conductores, de parte del que te echa el muñequeo de esa situación. Ir a las 6 de la mañana, esperar a que te presenten a las 9 menos cuarto, donde iba a empezar todo, y vos, mi guagua, rogándole, no sé, a una tía que esté cercana o alguien que esté por ahí, por favor, recógemelo o házmelo eso, porque tú tienes tus actividades como mamá. Y eso a mí me tocó porque yo tengo un trabajo en casa y yo lo dejaba todo, yo no trabajaba en ese tiempo, yo lo dejaba todo y solo eran mis guaguas y la promoción, digamos. Y eso es porque yo tenía tiempo. Había muchachas que decían, no, es que sabes que yo trabajo, yo no puedo. Y en esta situación, en este lado, en nuestro país era, el que tiene tiempo que vaya, digamos. Por eso yo siento que trabajé mucho en esa situación y la angustia que sentías. Y había entrevistas también a las 10 de la noche. Entonces yo tenía que hacer puentes, había otro a las 12, había otro a las 4, y había en una radio, es muy frustrante ya en esa situación. Relevancia, siento que por mi experiencia y en la promoción que yo estuve, puedo dar fe de que nosotras siempre fuimos el pelo en la sopa. ¿Ya? Y se los dije, y los voy a volver a repetir. Siempre fuimos el pelo en la sopa. ¿Por qué?
Te voy a explicar. Porque no teníamos tanta técnica. Porque nosotras no habíamos ido a competir a una lucha olímpica, ¿no ves? No teníamos eso. Y quien iba a competir, quien estaba preparada para eso, no podía hablar. No podía hacer promos, no era muy tímida, no, yo no quiero, se escapaba y demás cosas. Entonces, en ese tiempo se creía y era la presión de que en mi promoción decían, no vas a luchar con varones, solamente entre ustedes. Y entre nosotras hacíamos lo que podíamos, amor. Quiero hacerte una pequeña pausa acá Ya. y hacerte una pregunta. Y yo sé que esto no va mucho que ver con lo que es el tema del día de hoy, pero no, obviamente sin usar nombres. ¿Ya? Siempre. ¿Quién era el que tenía el poder tan amplio y suficiente como para decir, ya, quiero que haya mujeres en mi promoción, pero no quiero que se mezclen con hombres porque no están en su nivel? Yo quisiera que me digas, ¿quién tiene el poder de saber qué tan buena es uno, qué tan capaz es uno y qué tan aguerrido es uno si no es mujer? Dime. Ya, el que tiene el poder es el líder del grupo. Sí. Bajo sus parámetros. Eso. Ojo, es bajo sus parámetros. Bajo los parámetros donde la promoción donde yo estuve, jamás nosotros estuvimos al nivel. ¿Ya? Te voy a decir que mis compañeras éramos, yo era, bueno, el líder, ay, ¿cómo puedo explicar esto? El líder era el papá de mis hijos. Lo siento. Ya. Yeah. Pero ni así yo tuve la oportunidad de poder ocupar cierto espacio en un ring para entrenar y para poder hacer mis propios movimientos, ¿sí? Era lo básico y en ese tiempo no había roster. Y estábamos las chicas entrenando, felices, aprendiendo recién. Y empezaba un evento y decían, no hay roster, ¿qué vamos a hacer? Bueno, que las chicas entren para completar eso. O sea, nunca fuimos un proyecto, señores. Y en el caso de las cholitas también pasó lo mismo. Nunca fueron un proyecto. Fue algo que saltó por suerte. Dinero. Y dijeron, no, bueno, vamos a contratar a las chicas. Jamás fuimos el proyecto de nadie. Solamente fueron para tapar esos huecos. Entonces nos enseñaban las secuencias que podíamos aprender en ese momento, pero éramos tan nuevas que no nos han dado la oportunidad de afinar nuestros movimientos, ¿ya? Y decía, van a hacer esto, y yo le expresaba esta situación, le decía, es como si me estuvieras dando manzanas, y me das esta, y me sigues llenando de manzanas, y se va cayendo las primeras, y no voy asimilando bien. Denos el espacio para hacer esto, pero no, siempre fuimos un hueco que llenar. Ahora bien, en ese entendido, ¿no? Que ha habido demasiados obstáculos que hacen que no podemos sobresalir, no se puedas establecer, no puedas avanzar, no puedas quedar. Y muchos dirán entonces, ¿qué les impulsa a seguir en esto si tienen tantos obstáculos? Y yo estoy viendo ahorita que uno de los principales obstáculos no es la lucha libre, no es la promoción, son las personas. Quiero llegarte a esta situación, esta diferencia, para que, yo sé que me vas a contestar. Dentro de la ejecución o dentro de la dinámica de las mujeres dentro de la lucha libre, hablando propiamente solo de mujeres, ¿existía una diferenciación, una favoritismo entre las mujeres que eran con hijos versus las mujeres que estaban, digamos, sin hijos? ¿Había una diferenciación? ¿Había un favoritismo por parte de la promoción, del líder, de alguien que diga, no, ellas sí y ustedes no porque son mamás? Ya. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? En el que al final yo me había reflejado, ¿ya?
yo entré con esto con mucha ilusión, con mucha pasión. O sea, mi entrada también a la lucha libre ha sido toda una conmoción de cosas que algún momento vamos a tocar ese tema, ¿ya? Yo estaba empecinada en que tenía que ser y tenía que lograrlo, ¿ya? Y la ignorancia, vuelvo a repetir, es muy atrevida. En ese tiempo era muy atrevida, porque era muy ignorante en esta situación. En mi promoción, en la que yo empecé, como fuimos un huequito que teníamos que rellenar, no nos han dado las herramientas que se requiere para poder hacer un show muy bonito, ¿ya? Solo te decían y hacían un análisis al final de la lucha y te decían, esto está mal, esto está mal, y solo entre ustedes tienen que luchar, ¿ya? Yo veo tu pregunta, la que me dice si había favoritismo entre las que tenían hijos y no, pues no. Yo veía que no era así, pero sí veía en otras promociones que había, bueno, no podemos decir nombres, yo veía una pareja, ¿ya? Era el luchador, ella luchadora. Pero él era una maravilla, digamos, en ese aspecto, porque él le brindaba toda su base, todo su apoyo. Ya sé de qué, sí. Y entonces hacían sus cosas y ella decía, ¡wow! Y la gente decía, ¡bravo! Y todo esto se hacía un show, el que queremos presentar a los fans, el que queremos que les guste. Sí. En nuestro caso no era así, o sea, estábamos empezando recién, y nuestro cuerpo recién estaba asimilando ciertos movimientos. No podemos hacer base. Lo siento, o sea, base se dice a la persona que te sujeta mientras el otro hace sus vuelos y demás cosas. No puedo sujetar. Antes peor no podía, ahora por lo menos fue un poco. Pero no podía hacer esa base. Entonces nuestros movimientos eran muy limitados en ese tiempo, ¿ya? Muy limitados, no podíamos hacer ciertas cosas, digamos, espectaculares, digamos, para el público, cosa que sí las cholitas hacían, porque incluso hasta la imagen de la pollera ayuda mucho, sí. mucho en cada movimiento, y si se ubican, hacen 2, 3 movimientos que todo el mundo los hace, pero les parece más bonito. Claro, es muy bonito y visualmente se ve mejor, y para el fan también es muy atractivo eso, ¿ya? En mi grupo, de lo que yo puedo hablar es que por más de que yo tenga 3 hijos y que uno era niña y mi hijo mayor también estaba luchando y tenía que dejarlos en casa, yo no veía ningún favoritismo. Yo hacía igual mi trabajo, incluso hacía mucho más en todo, desde ir a promociones, hacer entrevistas, aportar económicamente, ¿qué más? Todo esa organización del grupo, y aparte es como en un sindicato, que aparte de la promoción y lo que se presenta en pantalla, puedes decir, en presentación del evento, por detrás hay toda una logística de quién maneja, qué cosas hay que hacer. Nos ayudábamos con ciertas cosas para recaudar más dinero. Yo era en mi casa donde se entrenaba, prácticamente yo le decía que era la sede del grupo donde estábamos, porque mi casa era desde la sala, la cocina, era baño vía libre para todo el mundo, digamos. Entonces yo tenía que alistar esto, tenía que hacer muchas cosas. Entonces en mi grupo yo sentía que no, en ese momento éramos las hermanas de algunos luchadores, las esposas y las novias de algunos, ¿ya? Pero con el tiempo esto se ha ido transformando. Vinieron otras chicocas, ¿sí? A entrenar y demás cosas. Y ahí es donde yo ya noté la diferencia, ¿ya? Noté la diferencia porque ya eran las novias de los líderes, de los que estaban a cargo. Lo siento, era así. Y allí ya vi mucha preferencia porque tenían que hacerles, ¿qué se dice? Levantar más, un poco más. Pushearles. Exacto. Les daban el push a ellas. Y ahí me pareció injusto. ¿Ya? Me pareció injusto totalmente, porque todo lo que te habían metido en la cabeza, ¿no? No puedes hacer esto porque es esto, la coherencia que tenía toda esa agrupación, se fue al diablo. Porque se saltaron
muchos procedimientos y muchas cosas. Recuerdo que yo la primera vez que yo tenía que debutar, a mí me dijeron, no sabes qué, tienes que hacerte tu equipo, tienes tu máscara, tienes que tener tu gimmick, entre paréntesis, ya no sabían que era gimmick. Ujú. Entonces decían, tienes que hacer esto, el otro, y si pasas, entras. Entonces uno dice, bueno, me voy a hacer, y yo lo hice mi primera máscara. Realmente era horrible, pero la hice, mi equipo, busqué y tenía que, primero era un primer paso de que tenías que imitar a un luchador para ver cómo era tu expresión y demás cosas. En ese momento a mí me parecía coherente, porque sentía que la promoción estaba haciendo algo bueno, ¿sí? No presentar lo que sea, digamos, al público. Sí. Y estaba bien. Pero después toda esa coherencia se fue al diablo. Ya se saltaron los procedimientos, se saltaron muchas cosas. Y yo decía, pues, ¿dónde estoy? Y yo empecé de diferente forma. ¿Y ahora qué está pasando? Digo. Entonces yo siento, y puedo hablar por mí, que no hubo como que esa preferencia en que no es mamá que se vaya temprano, ¿no ve? Y ella no que se quede, o sea, no había eso, digamos, había preferencias, pero de otras cositas. Otra índole. ¿Eh? ¿Por qué? Porque les convenía. Bueno, vamos al a líder, hacer, no a la promoción, sí, pero sí. no vamos a hablar de por qué les convenía, porque eso es demasiado porno en este momento. Y mira, eh, avanzando un poquito más, Ya, ya definiendo lo que es una mamá luchadora. Eh, ahorita, señores, nosotros tenemos la suerte de por qué yo le puedo preguntar esto a Babo, porque ella es para mí una hermosa coincidencia. mm, ¿Por qué? Porque ha sido o es hija de un luchador, ha sido luchadora, estuvo casada con un luchador y ¿qué creen? Tiene un hijo que ha luchado. sí, Entonces ahí voy, para que se entienda completamente todo el círculo. es una secuencia, un Todo, linaje, yo le digo es linaje. un linaje. Quiero que nos digas cuál es la sensación y cuál es la percepción, tomando en cuenta todo ese linaje, cómo se siente como una mamá luchadora tener un hijo que también luche. Ay, aquí me rompes el corazón. Sí, yo sé. Mm, Quisiera que entiendan mi visión. Y de verdad me rompes el corazón. Ay, perdón, se rompió algo. Eh, es como cuando el primer día de clases, ya. Yo sé que a muchas mamás les ha pasado esto, que vas y lo dejas como, o sea, tú le vas hablando, yo le iba hablando y dije, hijito, tienes que ir a la escuela, tú te vas a quedar en este momento y yo te voy a venir a recoger dentro de tantas horas, ¿no ve? Ujú. Y cuando ella te dice, chao mamá, tú le dices chao sonriendo, te das la vuelta y literal se te rompe el corazón. Sí, lo sé bien. Porque lo estás dejando, estás saliendo de tus alitas y no sé, piensas que le va a pasar una cosa u otra cosa. Y cuando también hacen su primer acto de baile, ¿ya? En ahí es las fotografías de diferentes ángulos, lo estás grabando, pero dentro de ti se te está rompiendo el corazón y dices, mi hijito, y si se ha equivocado, ¿no ve? Y dices, papito, te has equivocado, no estaba bien, y tratas de darle ánimo. Así más o menos se asemeja el que tu hijo luche. Eh, Él empezó a entrenar desde los 4 años, lucha olímpica. Y más que todo era porque él era muy cerrado, él no tenía amigos. ¿Ya? Y era como su papá manejaba un grupo muy grande de lucha olímpica por las noches, entonces yo lo mandaba para que empiece a relacionarse con ellos. ¿Ya? Ha empezado con esto, ha empezado a entrenar luego lucha libre con su papá y su abuelo. Y cuando dio el estirón, él hacía muchas cosas de niño, ¿ya?
Cuando dio el estirón, su cuerpo ya no reconocía los movimientos que le hacía. Exacto. Perdió el centro de gravedad y demás. Totalmente. Y empezó a lastimarse, empezó a sangrar. Recuerdo que entraba a la casa llorando, y estoy hablando de los 16, 15 años, entraba llorando y me decía, mamá, ya no quiero esto porque me duele la cabeza, me ha dolido, me he hecho esto, y yo lo agarraba y lo curaba y le decía, hijito, lo otro. Y el siguiente sábado también se alistaba él. Sí. Se alistaba y decía, voy nomás a entrenar. Ya bueno, en ese momento yo no entrenaba todavía. Lo apoyaba solo como mamá. Y llegó un momento en que él tenía que luchar, ¿ya? Eh, era su equipo que tenía que hacer, su vestimenta. Yo le ayudé mucho en ese aspecto porque solo allá le dijeron, tienes que luchar y ya. Uh-huh. Entonces yo lo ayudé con eso. Le di ciertos consejos de que tal vez podía actuar de esta forma o de la otra. Y él empezó a desarrollarse de esa forma. Pero realmente, ¿qué puedo decir? Soy mamá. Para mí, mi hijo es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno en técnica, es muy bueno en movimientos. Si tú algún día lo has visto, ¿no ves? Sí, yo lo vi. Tiene un estilo re mexicano, pero es enorme y es grandote y hace cosas divinas. Y cada que lucha yo siento que mi corazón se parte. Cuando él luchaba yo iba detrás de las cortinas y decía, por favor, que esté bien, que esté bien, que esté bien, que esté bien, que esté bien. Y miraba toda su secuencia y todos sus movimientos, y él a veces salía con cortes, salía con golpes, con chinchones, con muchas cosas, y decía, ¿estás bien, hijo? Sí, sí, mamá, estoy bien, me decía. Pero a mí realmente se me partía el corazón verlo luchar. Y ahora siento que donde estábamos, porque él se retiró conmigo, no le han dado la oportunidad que él tenía que tener y que tenía que demostrar. Siento que ahora su carrera luchística se ha truncado totalmente. Y no ha sido por una decisión caprichosa, ha sido por una decisión, podríamos decir, a él no le ha gustado ciertas actitudes. Muchos me pueden decir, y incluso hay personas que se han acercado y me han dicho, tú tienes la culpa de que tu hijo no esté luchando, porque tú has ocasionado esto y por tú le has instado, dice, ¿no? A tu hijo. No es así. Estar en mi familia, ver la situación que ha pasado, él ha decidido. Yo siempre les he dado eso a mis hijos, de que ellos decidan sus cosas, porque así también van a asumir sus consecuencias, ¿ya? Y él ha decidido estar así fuera, y ahora siento que se ha truncado todo esto. Pero ser mamá de un luchador realmente es muy difícil. Se me parte el corazón cada vez que lo veo, pero también se llena porque siento que él también tiene la misma pasión, y cada que sale al público, termina o no termina, él está feliz, y yo digo, también estoy feliz por él, pero en ese proceso de la lucha, yo literal, amor, yo me muero, ¿lo que es, mijito? Gracias, mi vida. Entiendo que a veces algunos temas son un poquito sensibles, pero en esta ocasión, en este día tan bonito, porque es bonito al final, no podíamos dejar de lado esos sentimientos. Sí. Porque es humanidad. Porque pues, es humanidad, claro. Detrás de la máscara, siempre digo esto, somos mortales. Somos personas que tenemos nuestra vida, comemos, trabajamos, tenemos nuestros hijos y también tenemos esos sentimientos. Muy bien, mi amor. Mira, me agrada mucho las palabras que tú dices, porque siento que son palabras que también deben decirse, deben escucharse, deben tenerse guardadas en un registro, porque a veces esos sentimientos se diluyen a través del tiempo y se pierden. Y uno asume, como siempre, el ser humano asume y supone que nunca pasó, que nunca se sintió. Sí. ¿Ya? Ahora voy a complementar un poquito esto haciendo una inversión, ¿ya? Y voy a hablarles algo de mí. ¿Ya? Que es muy parecido a lo que tú decías.
Ya hemos tocado la situación de qué es ser mamá y qué es ser luchador al mismo tiempo, qué es ser hija de un luchador, pareja de un luchador y ser mamá de un luchador. Y lo que yo quería compartirles con ustedes el día de hoy también haciendo una analogía, porque yo también tengo mamá, Todos. ¿sí? ¿Tienes ombligo? Sí, tienes ombligo. Es que particularmente, no voy a ahondar mucho en la historia de por qué existe esta máscara y demás cosas, Eso es en otro en otro momento, momento, sí. ¿sí? Eh, Como tú sí bien decías, hay muchas personas que no concuerdan con este rubro, ¿no? Ahora voy a decir la frase siempre que dicen, ¿y vos qué sabes? Todo eso. Eh, Tú conoces desde cuándo yo estoy metido en esto. Sí. No solo como fanático, sino también como alguien activo. Ajá. Yo he pasado por muchas huevadas, ¿ya? Por eso yo puedo decirles con conocimiento de causa, lo que estoy diciendo tiene mucho, mucho respaldo. Entonces, como tú bien decías, hay muchos de los jóvenes que se dedicaban a hacer esto y Mm, ocultaban eso a sus mamás. sí. Por X o Z razón, porque no aceptación, para que no se preocupe, por muchas razones, pero los ocultaban. Y justamente uno de esos era yo. Yo no quería, obviamente, ¿quién iba a pensar que alguien como yo en esa oportunidad iba a querer meterse a ser luchador? Porque yo era pequeñito, flaquito, escuálido, pese a que ahora incluso hay campeones así. Eso Ya. es para otro tema, ya Pero, sí. ya. Pero en esa época yo era así. Ya. Me han lastimado y sí me lesionaron seriamente. Y hasta el día de hoy estoy arrastrando esa lesión. Y eso Sí. ya van a ser más de 20 años. 23 ya van a ser. Entonces, todo ese tiempo yo traté de ocultar esa situación a mamá para que no se preocupe. Y yo creo que también se puede estirar esto de la mamá luchadora a todas las mamás de luchadores que Que no están son por luchadores. detrás. Claro, ¿por Siempre. qué? Porque en muchos de los casos son el soporte. Yo conozco luchadores que sus mamás son sus fanáticas número uno. Bonito, está bien. Sí. Pero también hay mamás que dicen, no, y peor, y tú vas a entender, peor ser mamá de un hijo único, Sí. ¿no? Porque mi mamá, no, hasta el día de hoy, pese a que yo hago muchas estupideces luchando o haciendo lo que me gusta hacer, Le ocultas cosas. oculto cosas porque si le digo, mamá, ¿qué crees? He terminado en emergencias y me han hecho 7 puntos, ¿no? Exacto. No le puedo estar diciendo frescamente eso, ¿no? O mamá, te cuento, mamá no sabe cuántas veces me he fracturado las costillas. No. No sabe, cuando le mostré de mi dedo, pensó que era de Wally o de las cosas, pero era entrenando igual. Me partí el dedo. Entonces yo quisiera un poquito eh, festejar, homenajear en este día también a esas mamás de los luchadores. Claro. Porque a pesar de que, como tú dices, se les partía el corazón, Mm, se les parte el corazón ver a sus hijos arriesgar su integridad, arriesgar su bienestar por una pasión o un anhelo, mm. o ya, por un hobby, un gustito. No necesariamente tiene que ser 100%, ¿no? Pero ahí están esas mamás que dicen, con el corazón estrujado, hecho pomada en la mano, dicen, anda, hijo, Sí. anda. Y tú me lo has demostrado ahora, ¿no? O sea, yo sé que con el corazón roto has dicho que vaya. Y con el corazón roto lo has recibido después de sus lesiones, ¿no? Mm, Yo te puedo decir qué suerte tuvo o tiene tu hijo por tener una mamá así como tú. Mi mamá en la vida hubiera venido a decirme, ven hijito, ¿qué te has hecho? No. Yo, si ella me veía moreteado con algún golpe, ay, ¿para qué te metes esas cosas? Siempre era sí. eso, por eso. Ay, mamá. Entonces, es su amor a su modo. Claro. Es su amor a su modo. Entonces, también quería yo un poquito hacer relieve, ¿no? De esas mamás que apoyan a los hijos o hijas que son luchadores, que sin tener que ser de ese ambiente, sin tener que haber pisado ese rubro, les dan chance a los hijos a que hagan eso. Sí. Porque al final de cuentas, dime cuántos luchadores ahorita, ni siquiera solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, existirían si no hubieran estado detrás sus mamás.
Voy a parafrasear, digamos, al Undertaker, ¿sí? Que la persona que más lo apoyaba era su abuela, su segunda mamá, porque mamá no Ajá, tuvo, o sea, ya. murió muy temprano, y quien lo cuidaba era su abuela, ¿ya? Él era su fanática número uno, y con el corazón roto igualito, veía como a través de la televisión le partían el alma a su hijo y todas las cosas. Pero es bonito, porque hay esas mamás que valen la pena. Esas mamás que dicen, ya, mi hijo se va a lesionar, va a tener muchos problemas, corre riesgo su vida, Sí, claro que sí. pero también amo a ese ser porque está feliz haciendo lo que le gusta. Mm, sí. Ahora, amor, voy a ir justamente contigo. En función a esto, Mm, y como siempre, quisiera que tú digas las últimas palabras, las conclusiones respecto a lo de qué es una mamá luchadora, qué es ser una mamá luchadora y qué es ser mamá de un luchador. ah, ya. Eh, ya lo había pensado mucho antes. Y este nombre, el que ve, el, el pavo Barlow, justamente nació por eso. Ujú. ¿Ya? Yo me crié en un ambiente luchístico y no voy a hablar mucho de mi papá, pero sí de mi mamá. Y muchos lo deben recordar eso. Yo veía a mamá el día, primero, no compartir con mi papá. Los sábados, domingos, feriados, o incluso por las noches, porque él trabajaba y por las noches tenían que entrenar. ¿Ya? Llegaba muy tarde y con sus cosillas, él era de la época dorada, Ujú. dorada para ellos, no para, para los familiares. Y te voy a explicar un poco cómo era ese momento. Yo veía que mamá se levantaba el día domingo muy temprano, porque papá tenía que ir bien comido, ¿sí? Claro. ¿Sabes? Cocinaba muy temprano mamá y comíamos muy temprano mientras él estaba lustrando sus Botas. botas, Ujú. estaba planchando su capa porque tenían que ir muy Pulcro, presentable como hacían en esa época. claro, en ese momento. Y mamá hacía todo eso y mi mamá le hacía el equipo a mi papá. ¿Ya? Si bien él se hacía la máscara, pero mi mamá le tejía, en ese tiempo no había calzas, no había licra, utilizaban los buzos de lana que mi mamá tejía, ella compraba la lana, ella compraba los hilos brillosos para que pueda mi papá representar algo bueno, ¿sí? Cuando íbamos al coliseo, era entrar con un, ¿qué se llama? Un ticket que nos Sí, daban, sí. La entrada, sí. porque papá tenía que estar en los camerinos. Él no nos recibía, nosotros teníamos que entrar y decir, estamos viniendo de parte de tal persona. Y entrábamos al Magno Olympic Ring de San Pedro, Ujú. donde mi mamá iba igual muy bien vestida. Recuerdo que mi mamá utilizaba sus mejores trajes en ese tiempo y me vestía también a mí así. Yo era una niña loca que quería estar correteando por todas partes, pero mamá me decía, no, tú tienes que portarte correcta, no mires, no hables, no te muevas, porque tú eres la hija de un luchador y tienen que verte así. Me fui criando de esa forma. Eh, Nos terminaba el evento y nosotros salíamos y teníamos que estar esperando ahí en frío, lluvia, viento, de que ellos terminen el evento, terminen de desarmar la cuestión, hacer una pequeña reunión o no sé, darles sus pagas. Y yo me recuerdo siempre que estaba sentada en la acera porque ya no podía estar parada. Y sí, hacía mucho frío y demás. Y recuerdo que él salía y con sus amigos y demás, y mamá me decía, no, tú tienes que estar al frente, tenemos que ir al frente. Pero yo decía, yo quiero correr y abrazar a mi papá. Y me decía, mamá, no, porque él está con sus amigos, está con sus fans, tal vez, ¿lo ve? Que lo reconocen y lo vamos a llevar hasta cierta parte y vamos hasta la plaza de San Pedro Ujú. y bajando la plaza de San Pedro recién, después de que él despedía a toda su fanaticado, sus amigos o lo que fuese, recién podíamos estar con él.
he visto muchas mamás, esposas, hijas de luchadores que realmente los han apoyado mucho. Recuerdo que siempre nos sentábamos en una fila y todos nosotros sabíamos quién era la familia de quién, o sea, quién era su esposa, quién era su hija, ¿no? Sí, sí. Y yo veía ese comportamiento, a mí me gusta observar mucho, yo veía de que cada vez que entraba un luchador, yo veía a su familia. Por eso tal vez mamá me decía, no te muevas, no mires, no Claro, hables. no te quedaba otra cosa más que es observar. Observar, y yo veía y recuerdo que había niñas, incluso voy a hablar, voy a decir nombres del caso del luchador, el señor estudiante, que todas sus luchas sangraban mucho. Sí. Yo recuerdo sus hijas, que ahora deben tener la misma edad que yo tengo, lloraban, amor. Lloraban mucho y la mamá les abrazaba y las escondía aquí adentro para que no vean que su papá estaba sangrando. Ellas lloraban mucho, mucho, era muy fuerte su llanto de ellas. Y la mamá era como las abrazaba y decía, ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces yo siempre digo que detrás de un luchador siempre hay una mamá, una esposa, una hija que está rezando por ese luchador que está ahí arriba, para que salga con bien. Y después, como lo hacía mi mamá, curaba sus heridas. Recuerdo que papá llegaba muy moreteado, porque estamos hablando de un ring muy precario en ese tiempo, donde pura no había madera. Pura madera, el piso era cemento, creo que era tierra o algo era así. Tierra solamente. Llegaba todo raspado y rasmillado, mi mamá en la noche lo frotaba, ¿sí? Y decía, mira lo que te has hecho, lo otro, así. Lo curaba, ¿ya? Y todas las mamás, hermanas, esposas e hijas que yo he visto hacían lo mismo. Por el amor que le tenemos a ese nuestro ser querido que eligió ser luchador. Unos eligen ser doctores, otros eligen ser futbolistas, otros eligen, no sé, ser payasitos. Nosotros elegimos ser luchadores. Y ahí siempre estaba alguien detrás de nosotros, generalmente mujer, que curaba nuestras heridas. ¿Ya? Sí. Y de ahí nace mi nombre, el que yo quería darle honor a mi madre, a la que detrás de mi papá, que ustedes lo ven, era muy famoso, muy correcto, detrás de él había una mujer. Y por eso yo le digo, esa mujer y todas son las heroínas sin corona. Las que están detrás de ese luchador, las que nos bancan todo, desde participar en nuestra vestimenta, en nuestro equipo, en nuestra música, las que nos hacen porras, o las que nos curan después de esto, aunque tal vez como tu mamá te decía, ¿para qué haces esto? ¿No? Pero sé que dentro de ella le dolía mucho. ¿Sí? Sí. Entonces, detrás de cada luchador siempre hay una heroína sin corona. Mi nombre viene para darle el homenaje a mi madre por todo su recorrido. Ella nunca va a estar reconocida ni va a estar en un salón de la fama, nadie, son personas ocultas detrás, ¿ya? Y el honor que yo quiero hacerle a mi madre es eso. Babo viene por otro sector, Barlo viene por el apellido de mi mamá, ¿sí? Es el honor es el homenaje que yo le hago, y por eso soy Babo Barlo, la heroína sin corona, representando a todas esas mujeres que están detrás de todos nuestros luchadores, de los divinos que los ven sobre el ring, allá abajo hay alguien. Qué lindo ubican, ¿no? Esas lindas palabras. Como yo les decía, ¿quién mejor que Babo para dar las palabras justas? Porque realmente, yo como les digo, tengo yo la suerte de que ella es todo, ¿no? Mamá, hija, pareja, incluso mi mentora en la lucha libre. Entre comillas. No, es. Tú sabes mucho. Tú sabes lo que yo no pude. Es que yo viví en ese ambiente, yo lo viví. Y sí. Y eso es, señores, ahí tenían las palabras de una mamá luchadora
que por fortuna del destino es parte de este podcast que ha caído justo al pelo que podemos hablar con ella. Y yo en esta ocasión solo he sido un entrevistador. Sí. Porque ella tenía todo el material para este podcast sin saberlo. Oh. Entonces, señores, muchas gracias. No quiero decir algo más. Claro que ¿Se sí, puede? las últimas Ya. palabras. Decirle a todas las... sé que hay muchas fanáticas ahí atrás. Ujú. Ya. Que se animen a entrenar a esta nuestra linda pasión, pero que lo hagan por el camino correcto, que no se fallen nunca, que siempre sigan ese sentimiento y ese ser de protección de mamá que a veces tenemos, Sí. que no se falle, que eso necesitamos más en nuestro ambiente, necesitamos más esa fraternidad de abrazarnos. Cholitas, no cholitas, compañeras, tenemos que unirnos, ¿ya? Tenemos que unirnos para hacer que esta división femenina crezca, ya sea en varias promociones, pero que crezca. Y que no nos vean como un pelo en la sopa, o que no nos vean como un hueco que rellenar, o una atracción que Sí. nos va a redituar. Ujú. Entonces hagamos que esto crezca y no se fallen nunca, que sigan realmente, que sobresalga la pasión antes que cualquier ego que haya. Y, ojo, nos haremos respetar también, porque en algún momento vamos a hablar de las empresas, Sí. hay ciertas empresas que han mellado también nuestra dignidad, ¿ya? Así que tenemos que levantar la voz también, no solamente para gritar sobre el ring, sino también para hacernos sentir delante de los promotores o los líderes de las empresas. ¿Sí? Exacto. Así que en este bla de tantas cosas, creo que esto ha llegado a su fin por el momento. Así es. Eso ha sido todo con Stertor, mi novio Babo, en Blue Bla.